El camino de tierra se extendía largo y desolado, tan vacío que ni siquiera el viento se atrevía a cruzarlo. Las colinas, cubiertas de hierba seca, se encorvaban bajo el sol. A lo lejos, un hombre solitario empujaba una carretilla pesada. Las ruedas de hierro chirriaban cada vez que caían en un bache. Nadie sabía su nombre, nadie se había molestado en preguntarlo. En la región, todos lo llamaban simplemente el hombre del final del campo. Su casa estaba apartada, una choza tambaleante de madera vieja, rodeada por tierras agrietadas. Detrás de la casa, un pozo de piedra, profundo, seco desde hacía mucho. Decían que el agua que alguna vez hubo allí era salada como las lágrimas. Cada tarde, el hombre regresaba empujando su carretilla, después de cambiar algunas semillas y un pedazo de pan duro en el pueblo. Hoy también, pero algo era distinto. No había cantos de pájaros, no había grillos, no se oía ningún sonido, salvo el rechinar de la rueda sobre la tierra. El hombre se detuvo a mitad del camino y se limpió el sudor con la manga gastada. Miró a su alrededor. El campo desnudo, el sol suspendido en lo alto como un ojo dorado que lo observaba. Parpadeó. Por un instante creyó ver una sombra negra en la colina lejana, la forma de una bestia. Cuando se frotó los ojos, ya no estaba. Inspiró hondo, intentando apartar la sensación helada que le había trepado por la espalda. Quizás solo era una ilusión, el sol hacía ver cosas que no existían. Cuando llegó a casa, el sol ya se había escondido tras la colina. El cielo pasaba del rojo al violeta y luego se oscurecía. El viento comenzó a soplar, trayendo consigo el olor de la tierra húmeda y del hierro oxidado. Apoyó la carretilla contra la pared y entró. La casita era pobre, una mesa, una silla, una lámpara de aceite y algunos objetos dispersos. En la pared colgaba una fotografía vieja, borrosa. Dos hombres jóvenes, uno sonreía, el otro no. El hombre la miró largo rato, y luego se dio vuelta. Afuera, un ruido, muy leve, como el sonido de unas pezuñas tocando el suelo. Levantó la cabeza. Silencio. Luego, otro ruido, más cerca, lento. Tac, tac. Salió a la puerta, llevando la lámpara de aceite. La luz amarillenta iluminó apenas un pequeño círculo frente a él. En el patio no había nadie, solo su propia sombra alargada sobre la tierra. ¿Hay alguien ahí? Su voz sonó ronca. Nadie respondió. De pronto lo oyó. Una respiración pesada, húmeda, justo detrás de él. Giró con brusquedad, alzando la lámpara. No había nada, salvo una ráfaga de viento frío que le golpeó la cara. La llama titubeó y se apagó. El mundo entero cayó en un silencio espeso, absoluto. El hombre permaneció inmóvil, incapaz de respirar. Sus ojos intentaban acostumbrarse a la oscuridad, pero en lo profundo de ella sentía, lo sabía, que algo lo observaba desde lejos. Un relámpago cruzó el horizonte, iluminando por un instante el campo. Y en ese destello fugaz lo vio, una figura de pie junto al pozo seco, inmóvil, sin parpadear, mirándolo fijamente. El trueno estalló. La oscuridad volvió a tragarse todo. Jadeando corrió hacia la casa y atrancó la puerta. Las manos le temblaban tanto que apenas podía encajar el cerrojo. Cayó sentado en el suelo, la espalda contra la pared, mientras la luz de la luna se filtraba por la rendija de la ventana y dibujaba su rostro empapado de sudor. Intentó calmarse, solo una ilusión, la tormenta, la luz, un juego de sombras. Pero entonces volvió el sonido. Tac, tac. Esta vez no venía de afuera.
sino de debajo del suelo. Miró hacia abajo. La tierra vibraba levemente, como si alguien o algo golpeara desde las profundidades. 3 golpes, lentos. Y luego, nada. No pudo soportarlo más. Tomó la lámpara, encendió una cerilla. La pequeña llama tembló, arrojando una luz trémula sobre el suelo agrietado. Una nueva fisura se abría allí. La tierra parecía haberse empujado desde abajo. De la grieta comenzó a filtrarse un líquido oscuro, espeso, con un olor metálico. Retrocedió, tropezando. La lámpara cayó, el aceite se derramó y una llama se alzó, lamiendo el suelo. A la luz del fuego lo vio claramente. Algo estaba saliendo de la grieta. No era humano. Tampoco era un animal. Solo una mano. La piel grisácea, húmeda, las uñas largas, aferrándose al borde del suelo. El hombre gritó, agarró la azada del rincón y la descargó con fuerza. El hierro chocó contra algo blando. Un chillido leve, apenas audible, y luego nada. Cuando miró otra vez, solo quedaban la tierra, el humo y el olor a ceniza quemada. La mano había desaparecido. Solo quedaba una mancha de barro, disuelta, como si fuera sangre. Aquella noche el hombre no durmió. Permaneció sentado junto a la pared, con la azada en las manos, observando cómo las brasas del fuego se apagaban una a una. El viento golpeaba las tablas del techo, y a veces, desde muy lejos, creía oír un susurro que venía del pozo. No podía entender las palabras, pero el tono era claro. Una voz que lo llamaba por su nombre. Un nombre que nadie había pronunciado en años. Se llevó las manos al rostro. Las lágrimas le ardían como si fueran sal. El recuerdo regresó como un golpe. Aquel día, tantos años atrás, cuando 2 hombres habían arrojado un cuerpo al pozo. Uno de ellos era él. El viento se detuvo. Todo quedó inmóvil, como si el aire esperara algo. El hombre murmuró con voz temblorosa, «No, no puede ser tú». El silencio le respondió. Solo el crepitar de las últimas brasas llenaba la habitación. Al amanecer, abrió la puerta con cautela. El cielo estaba gris, cubierto de una neblina espesa. El campo olía a hierro viejo y tierra removida, como si algo se hubiera movido bajo la superficie durante la noche. Avanzó unos pasos. Miró el suelo frente a la casa. La grieta seguía allí. Durante todo el día, el hombre no comió ni habló. Se quedó sentado frente a la grieta, observando cómo el viento levantaba el polvo y lo volvía a depositar sobre el mismo lugar. A veces creía ver que la tierra respiraba, como si algo debajo intentara salir. Al caer la tarde, tomó una cuerda, una lámpara y la azada. Sabía lo que debía hacer. No podía seguir huyendo, no después de tantos años. Caminó hasta el pozo. Las piedras estaban cubiertas de musgo y humedad. Miró hacia adentro. Un agujero oscuro, sin fondo visible. El aire que salía de allí olía a tierra vieja, a hierro, a muerte. Ató la cuerda al borde y comenzó a descender lentamente. Cada metro que bajaba, el silencio se hacía más espeso, más denso. Solo se oía el roce de la cuerda y el eco de su respiración. La luz de la lámpara temblaba, arrojando sombras que parecían moverse por su cuenta sobre las paredes de piedra. Bajó un poco más. El frío era insoportable. Entonces lo oyó. Primero un susurro casi imperceptible. Luego una voz clara, cercana, que venía desde abajo. «¿Por qué volviste?» El hombre se detuvo. Su cuerpo entero se paralizó. Esa voz
La conocía. Era la de su hermano. Descendió un poco más, hasta que los pies tocaron el fondo húmedo. El aire allí era espeso, imposible de respirar. El silencio no era vacío, era un murmullo constante, como si la piedra misma susurrara recuerdos antiguos. La lámpara proyectó su luz débil sobre las paredes del pozo. Había marcas, uñas, arañazos, y, entre ellos, un trozo de tela, podrido por el tiempo. El hombre cayó de rodillas. Las lágrimas se mezclaron con el barro. «Perdóname», murmuró, su voz apenas audible. La oscuridad pareció moverse, condensarse frente a él. De ella surgió una silueta, el contorno de un hombre, delgado, cubierto de sombra. No caminaba, flotaba, como si el aire mismo lo sostuviera. La voz habló otra vez, más cerca. «Tú me dejaste aquí». «Fue un accidente», balbuceó el hombre, «no quise». La sombra avanzó. Su rostro se iluminó apenas por la llama temblorosa. No había carne, solo una piel seca, pegada al hueso. Pero los ojos eran iguales que los suyos. La respiración se hizo más fuerte, lenta, profunda, idéntica a la suya. Cada vez que inhalaba, aquella otra respiración lo imitaba. Cada vez que exhalaba, sentía el aire caliente subir desde el fondo, rozándole los pies. Quiso gritar, pero la voz no salió. Solo un gemido seco, sin sonido. Entonces oyó un susurro, tan cerca que sintió el aliento sobre su cuello. «No te preocupes, ahora estamos iguales». El suelo bajo él se hundió levemente, como si algo se moviera, y la oscuridad lo envolvió por completo. Nadie sabía si el hombre seguía vivo o muerto. La casa permanecía intacta, silenciosa, con las tablas crujientes y el humo de la chimenea imaginario aún flotando en el aire. Pero quienes se acercaban durante las noches de luna llena decían oír el silbido del viento, profundo y constante, el sonido de respiraciones pesadas, y la figura de un hombre sin alma, de pie junto al pozo, con los ojos vacíos mirándolos, como recordando: «Aquí nadie se va». Nadie, ni el cuerpo ni el alma. ¿Y la sombra con cuernos? Nadie la volvió a ver. Pero el olor a hierba húmeda, tierra y el blanco de los cuernos permanecía flotando en el viento, como una amenaza invisible, una memoria que no se desvanecía. El final era ambiguo. No había respuestas, solo quedaba el miedo, la duda y los espíritus anónimos atrapados en el sueño de aquel pueblo olvidado.